colapso de la Caja de Seguro Social. Mi nombre es Ana Victoria Velázquez Levy y el día de hoy voy a fungir como su maestra de ceremonias. Como primer punto en nuestra agenda, le damos la palabra a nuestra decana, la señora Ana Matilde Gómez, para que nos reciba con unas cordiales palabras de bienvenida. Bien, muy buenas tardes a todos, principalmente buenas tardes a los estudiantes miembros de la asociación y del grupo de participación ciudadana que han escogido este tema tan vigente, que es lamentablemente uno de los temas que más convoca debate nacional, no porque se haya atendido apropiadamente. A los panelistas o a los expositores de esta tarde, muchas gracias por atender la invitación de los jóvenes, cada uno desde su experiencia y cada uno desde su especialidad va a poder compartir con ellos conocimientos que le van a ayudar a entender por qué este es un tema que a ellos les importa. Y para la Universidad Católica Santa María la Antigua y particularmente para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, es fundamental que la educación complementaria de nuestros jóvenes esté nutrida con temas de actualidad nacional y de impacto, que no solamente tienen repercusión en el ámbito económico y en el ámbito político, sino también en el mundo del derecho y en el mundo jurídico y en el mundo de las leyes, porque lo que sea que se decida con la Caja de Seguro Social va a tener necesaria y lamentablemente que pasar por la Asamblea Nacional para poder que se convierta en ley de la República. Enhorabuena por este tema, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, a los que se han conectado, 70 personas que han mostrado interés por esto, gracias por estar aquí, porque sin la participación de ustedes, estos esfuerzos que se hacen desde la virtualidad para mantener la educación complementaria y continua y además vigente, serían esfuerzos en vano. Así que buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, decana, por sus inspiradoras palabras. Ahora, como siguiente punto en nuestra agenda, le damos la palabra a Ángel Garay, coordinador de nuestro club, para que nos dé su punto de vista de qué es lo que nosotros esperamos de esta conferencia. Ángel, a tu primera palabra. Ay, el micrófono. Tu micrófono está... Ok, ahora sí, disculpen. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, Ana Victoria, por la palabra. Primero que todo, extender unas gratas felicidades a todos los presentes y sobre todo a nuestros panelistas por acceder a nuestra invitación. Nosotros como jóvenes consideramos que es muy importante ampliar y complementar la educación que recibimos en nuestras aulas de clases y sobre todo ahora en las aulas virtuales. Realmente para nosotros es muy importante tener a ciudadanos comprometidos con la educación, ciudadanos comprometidos con su labor ardua y con la profesión que tienen para aportar grandemente a este país y bueno, ser esos agentes multiplicadores que nosotros necesitamos imitar. Y bueno, otra cosa que me gustaría aprovechar en este momento es que este sea un espacio de conocimiento, un espacio de aprendizaje, donde nosotros como estudiantes podamos formar un criterio más formal, por decirlo de esta manera, y de igual forma tengamos las herramientas necesarias para saber qué exigirle a nuestros gobernantes. De paso, quiero darle las gracias a todos los miembros que nos ayudaron a hacer esto posible, desde el licenciado Olmedo, la profesora Katia, la decana Ana Matilde, sabemos que también contamos con la ayuda de nuestra directora, la profesora Magali, con el rector, con el apoyo de todas las personas que hacen esto posible, de la Asociación de Estudiantes de Derecho, y un especial agradecimiento a nuestra secretaria Ana Gabriela Bravo, ya que nos ha ayudado muchísimo, y bueno, pues más que todo, quiero que esto sea algo que quede a la posterioridad, ya que nosotros como estudiantes tenemos que seguir incitando a aprender, a conocer, a instruirnos y sobre todo crear espacios de diálogo y de debate. Así que sin más, Ana Victoria, te doy la palabra de nuevo. Muchísimas gracias por la atención. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel, y yo tengo la seguridad de que esta conferencia nos brindará una visión muchísimo más amplia respecto a este tema tan importante para nuestro país, incluso en estos momentos tan críticos. Ahora, como maestra de ceremonias, voy a proceder a explicarles de qué forma vamos a desarrollar la dinámica de este webinar. El día de hoy, mis compañeros Arles Araúz y Judá Pinto serán nuestros moderadores. Ellos son los encargados de llevar a cabo la interacción con nuestros prestigiosos invitados. Cada uno de nuestros oradores tendrá su oportunidad de intervención y luego de que termine la ronda de interacción con los moderadores, empezaremos una ronda de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden llevar a cabo mediante el chat de Zoom a medida que nuestros oradores están dando su intervención. Ahora
Doy paso a Arles Araúz y Judá Pinto para que se presenten. Muchas gracias, Ana Victoria. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Arles Araúz. Para mí es un gran placer poder estar fungiendo hoy como moderador de este primer webinar del Club de Participación Ciudadana de la UCMA, junto con mi compañero Judá Pinto, en un tema tan importante como lo es la Caja del Seguro Social. Pienso que este es un tema que nos debe involucrar a todos y todas, ya que de esta institución dependen muchas familias panameñas, que a lo largo de los últimos años se ha visto fuertemente cuestionada con el manejo de sus finanzas, con el proceso de la compra de medicamentos, con las jubilaciones, en fin, temas que nos atañen a todos nosotros como panameños y como panameñas, y pienso que este tipo de espacios nos van a ayudar a poder tener herramientas que nos van a poder permitir poder hablar con firmeza y tener un criterio propio y aportar en la situación de la Caja del Seguro Social. Buenas tardes a todos y a todas, a la decana Ana Matilde Gómez, a los expositores de este webinar, a los profesores y a los invitados en general. Hoy tengo el agrado de fungir como su moderador para este tema que nos atañe a todos y es de gran importancia para comprender lo que está pasando alrededor de este importante tema que hay muchas tentativas de qué puede suceder o qué no puede suceder con esto. Y muchas gracias a todos y muchas gracias por la oportunidad. Perfecto. Ahora, sin más preámbulo, damos inicio al primer webinar del Club de Participación Ciudadana con mi compañero Arles Araúz. Como decía, fue diputada 2 veces de la República de Panamá en los periodos de 1999 al 2004 y del 2004 al 2009. Es actualmente secretaria nacional del Plan Alimentario y Nutricional y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Bioética y defensora de los derechos humanos. Es un gran placer poder contar con su participación, señora Teresita Yáñez Daria, y desearíamos que empezara hablándonos un poco de su óptica, cómo se ha estado manejando el tema de la Caja del Seguro Social en nuestro país. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. No voy a hacer todos los saludos protocolares porque siempre me parecen desgastadores y además inútiles si ya se han hecho antes. Pero agradezco mucho de manera particular a Ángel Garay que me invitó. Yo lo conocí no porque fuera su profesora, sino porque fui su compañera de clases allá en la UCMA el año pasado cuando tomé un par de cursos de Derecho Constitucional, pensando que me preparaba para la discusión que podía venir sobre reformas constitucionales y que obviamente han quedado paralizadas por otras situaciones. Quiero reflexionar primero un momentito sobre la importancia que tiene la Caja del Seguro Social. Cuando hace 70 años se fundó la Caja del Seguro Social, eran pocos los países de la zona que tuvieran un servicio de seguridad social concebido como el panameño. Ya hoy en día yo creo que casi todos los países los tienen, pero existían, por supuesto, los servicios de salud que proveían los ministerios, algunos otros servicios sociales, pero el concepto de una caja de seguridad social que incluyera la protección de la salud, pero que también proporcionara el vehículo y la forma por crear un sistema de jubilaciones y pensiones, es decir, todo lo que se fue derivando de esa primera creación de la Caja del Seguro Social, muchas veces no lo conocemos y no tenemos ni siquiera mucha idea para sentirnos orgullosos de lo que eso significó hace 70 años cuando esto no era una institución que existía en muchísimos países. Desde entonces acá, la Caja ha sufrido, pues por supuesto que por muchas transformaciones. La primera tiene que ver con el propio crecimiento del país. Hace 70 años yo creo que éramos 1 millón de habitantes.
yo le pido al profesor Felipe Argote que las cifras, si me equivoco, me interrumpa y me corrija, pero éramos si acaso 1 millón de habitantes. Somos ahora 4.5 millones de habitantes. Tampoco es que somos tanta gente para que utilicemos esa cifra como una excusa para que la caja no funcione. Varias veces cuando he tenido que reclamar a nombre de otros, sobre todo que en mi condición de diputada, uno asume también la representación y la vocería de quienes a uno lo han elegido. Y me tocó en varias ocasiones de grupos de pacientes, de personas que me solicitaron que como diputada de la República estableciera un vínculo para problemas que tenían con diferentes cosas en la caja del Seguro Social. De todo. Desde las pensiones de viudez, desde el tema que se atendiera a las adolescentes embarazadas como beneficiarias, cosa que no se hacía porque se consideraba que el embarazo no era una enfermedad, y entonces pues las menores dependientes de un asegurado o de una asegurada no tenían ninguna posibilidad de que se les atendiera por el embarazo. Sin embargo, cualquier varón adolescente que se presentara porque tenía una enfermedad, por ejemplo, de transmisión sexual, se le atendía porque eso era una enfermedad. Eran cosas verdaderamente que se han ido modificando con el tiempo. Quiero decirles con esto que la caja representa para el país una institución fundamental, no solamente por los servicios que brinda, sino también por la cantidad de funcionarios, los servicios y la inmensa cantidad de personas que dependen para servicios de una naturaleza u otra, incluidas las pensiones y las jubilaciones de esa institución. Claro, les mencionaba lo de los 4 millones y por qué yo varias veces acudí allí, porque esa es la excusa que casi siempre se utiliza cuando uno va y hace un reclamo de cosas que no funcionan. No, es que la caja ha crecido mucho, es que ahora somos 4 millones. Digo, mire, a ver, 4 millones de habitantes es un suburbio del DF en México, ¿no? O de Sao Paulo. Entonces, la cantidad de habitantes que somos, con todo el desarrollo que se ha dado económico, tecnológico, que en este país no es una excusa para que la caja no funcione, el que la población ha crecido. Que ese crecimiento poblacional ha ido poniendo un peso sobre algunos programas es obvio. Es decir, a la edad que yo tengo, pues a ver, mis abuelos todos habían muerto. El fenómeno de una generación como la mía y la que viene atrás de ustedes, que va a vivir tranquilamente y con buenas expectativas de salud hasta los 80, 80 y tantos años, no eran las de los años 50 ni a principios de los años 60. La gente se jubilaba con una edad que los ponía al borde ya de terminar no solamente su vida profesional y útil, sino al borde de terminar con su vida, punto. Entonces ahora tenemos muchísima gente, una carga de pensionados y de jubilados, que nos seguimos jubilando con edades que por supuesto eran casi el fin de la vida de otra gente, pero que ahora alguien que se jubila a los 60 años puede estar perfectamente bien, 20 años recibiendo una pensión, una jubilación. Y sin embargo, la cantidad de gente más joven que ingresa a cotizar o a formar parte de todo el sistema de seguridad social no da para mantener esa relación entre los que están activos, los que se han jubilado y todo. Estoy hablando sobre todo ahora de las pensiones y las jubilaciones. Ahí hay un problema que hay que atender, pero cada vez que se trata de tocar el tema de la edad de jubilación, bueno, aquí ha habido desórdenes, los que son más jóvenes a lo mejor no se acuerdan, pero los que tenemos aquí unos cuantos años podemos acordarnos de los desórdenes que aquí ha habido cada vez que se ha intentado tocar el tema del aumento de la edad de jubilación. Eso, y sobre eso vamos a tenernos que poner de acuerdo. Y vamos a tenernos que poner de acuerdo quizás no con una norma rígida, sino flexible, porque no es lo mismo un trabajador de la construcción que a los 45 o 50 años de verdad
es una persona que está en condiciones de agotamiento físico y de desgaste, que ameritaría tener consideraciones especiales que las personas que trabajan como empresarios, como funcionarios, como profesionales, que tienen otra calidad de vida y que ciertamente a los 57, 60 años todavía están en edad de poder seguir trabajando. Ese es el primero. El segundo tema que me gustaría tocar en esto, que por eso no hay necesidad de estar utilizando la excusa de que, bueno, que es que somos 4 millones, bueno, somos muy poquita gente, gracias a Dios, es porque no es eficiente la caja. Bueno, la caja se ha vuelto un monstruo. La Caja de Seguro Social es la institución que más funcionarios tiene, de la más variada, cumpliendo las más variadas y desde las más sofisticadas que tienen que ver con la salud hasta con cosas administrativas, etcétera. Un volumen que tampoco es que sería inmanejable, porque vamos a estar claros, Copa funciona, no sé, con cualquier cantidad de vuelos al día a todas partes de América Latina. Yo no sé nunca que un vuelo se haya levantado del suelo y de repente se den cuenta que no tienen combustible o que se les quedó la comida o que el piloto no llegó. Entonces, si en ciertos aspectos de la empresa privada y del desarrollo del país hemos logrado tener la eficiencia que tenemos, no veo por qué eso no puede tener, no lo puede tener la caja. Y una de esas razones, y lo digo porque lo he vivido de cerca y lo he visto, es una burocracia que se va anquilosando allí, que ya no tiene ningún interés por renovarse ni por ser más eficiente, y esa burocracia la nutre el clientelismo político. Es decir, cada vez que viene un nuevo director de la caja, te lo cuentan. Es decir, están acosados por todas partes, por toda la gente que va acudiendo a los que están alrededor de él para conseguir empleo. Mientras aquí la caja no se profesionalice, no se tenga allí una carrera, y simplemente las modificaciones, los aportes, los apoyos que se van consiguiendo los que allí trabajan, sea a punta de huelga, es decir, los gremios que cada cierto tiempo declaran una huelga, paralizan los servicios de la caja, y hay que darles lo que quieren porque se va a morir mucha gente. La caja no puede seguir funcionando así. Lo otro, que yo no soy técnica en el tema de la Caja del Seguro Social, se lo expliqué así cuando recibí esta invitación, es porque ese análisis técnico hay quienes lo hacen, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo muy bien. Tienen un análisis, tienen un pronóstico y tienen una hoja de ruta que se traba precisamente por el tema de el costo político que tiene que pagar cualquier gobierno que tenga que tomar esa decisión. Es decir, cualquier gobierno que no logre primero hacer que la población tome conciencia de la importancia de la caja, de cómo eso afectaría a centenares de miles de panameños, no solamente a los que van en busca de los servicios de salud, sino a los pensionados, a los jubilados. Es decir, el efecto que eso tiene en la vida de, no sé, yo creo que son solamente jubilados y pensionados, creo que me corrija Felipe, pero creo que van por los 250.000 personas. Y algunas que dependen únicamente de ese ingreso que reciben. El que no entienda que ese problema hay que resolverlo, y se tiene que resolver, sí, efectivamente desde el poder, y se tiene que hacer respetando la Constitución y las leyes, y se tiene que hacer de una manera que vamos a llegar, como siempre, a que se le va a pedir a un sector de la población que tiene que hacer ciertos sacrificios. Pero no puede ser solo un sector. No puede ser solamente el sector de los trabajadores el que va a tener que hacer un sacrificio si se aumenta la edad del trabajador. Tampoco puede ser solamente los empresarios, porque creemos que lo vamos a poder resolver por el tema de aumentar las cuotas. Creo que esto tiene que ser presentado al país como un proyecto de un gran acuerdo nacional. Y miren, nos hemos podido poner de acuerdo antes.
Nos pudimos poner de acuerdo para el canal, para la expansión del canal. Nos pudimos poner de acuerdo hace unos años. Claro que después ese acuerdo ha sido desconocido, etcétera, para la eliminación del ejército, porque por ahí lo tenemos asomando la nariz por cada lado. Pero por lo menos durante 30 años nos pudimos, y después de una situación tremenda, los grupos políticos, los más antagónicos, hemos podido sentarnos a discutir qué queremos para el país. Entonces, aquí tiene que entrar, por supuesto, que la empresa privada, el sector privado, los trabajadores organizados, los grupos políticos y la sociedad organizada, porque en definitiva todos estamos aquí, somos miembros de la sociedad civil, todos. La gente, hay que hacer una campaña de hacer entender a diferentes niveles, yo me imagino que de complicación, de acuerdo con los elementos educacionales que se disponen y que están al alcance de los diferentes sectores de la población. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Que no lo podemos ni plantear, porque es imposible que nos quedemos sin hacer absolutamente nada. Dentro de las cosas que hay que hacer, cuáles se tienen que hacer de una vez y cuáles se pueden ir haciendo en el tiempo. En el año 2005, cuando se hicieron las reformas, se hizo la división del sistema ¿cómo se llama?, de jubilaciones y todo aquello, costó mucho y se advirtió que esto no iba a durar más de 15 años. Y ha sido, es decir, la predicción que se hizo se ha cumplido. Yo creo que en este momento va a ser difícil, pero no imposible, que empiece muchos sectores, como están haciendo ustedes hoy aquí, a poner sobre la mesa la discusión sobre este problema, analizar los diferentes componentes. Hay mucha gente que no entiende cómo funciona la caja, eso de que la caja, de la autonomía de la caja, de qué función tiene la junta directiva, de qué se puede o no se puede hacer. Hay gente que desconoce absolutamente eso, creen que eso es como un ministerio más, que simplemente pues se quita un ministro, se pone un ministro. La estructura de la caja es mucho más compleja. Pero en segundo lugar, hay que enfrentar con mucha valentía el problema de la administración, de la incapacidad de la administración de la caja, que yo creo que es uno de los problemas medulares. La caja no puede seguir siendo administrada pues como si eso fuera pues el feudo político por X número de años del partido o de los partidos gobernantes. No puede ser tampoco secuestrado por gremios que solo defienden los que legítimamente son sus derechos. Yo no estoy diciendo que no sean legítimos, pero que en la defensa de esos legítimos derechos ponen en peligro la vida, la salud y el bienestar del resto de la población. Entonces, ese acuerdo tiene que hacerse comenzando por explicar de una manera muy sencilla cómo está compuesta la caja, cuáles son los principales problemas y atendiendo el tema de la corrupción. Porque aquí sí lo que no se puede hacer, ni en este tema, ni en ningún otro alrededor de la pandemia, es que las autoridades o los que estamos en alguna posición de crear una opinión pública ilustrada, le pidamos a la gente que se aprieten el cinturón, que hagan sacrificio, que disminuyan muchas de las cosas que reciben hoy en día, mientras los demás no hacen nada. El tema de la mala administración, la corrupción en la caja, que, bueno, no tengo que probarla porque por ahí están todos los casos pendientes. Y la mala administración, de no tener de verdad un sistema administrativo de la caja que funcione eficientemente como funcionan otras cosas en el país, el canal, va a tener que ser tema de debate. Yo lo dejo ahí, porque creo que voy a aprender mucho de los que vienen detrás de mí. Es simplemente una reflexión de tipo general y política, entendido en el buen sentido de la palabra de lo que es la política, porque ahora todo el mundo dice, no, qué asco, yo no soy un político. Bueno, mire, hasta rezar el Padre Nuestro es político, ¿no? Entendido pues como todos los que nos interesamos en la vida de la polis, de la ciudad. Y por último, porque ya desde hace muchos años
el movimiento feminista, sobre todo en los Estados Unidos, rescató aquella famosa frase de que lo personal es político. Cada persona es a su manera, en su entorno y donde esté, un agente político que puede servir para el cambio de la sociedad o simplemente para paralizarla o para enfrentarse a los otros ciudadanos. Así que muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, señora Teresita, por esa nutrida intervención, de la cual realmente me llamó mucho la atención cuando habla sobre los costos políticos que a veces hay que asumir a la hora de tomar decisiones que sean por el bienestar de la Caja del Seguro Social. Y creo que también otra notable cosa a destacar es las excusas que se nos han estado dando para justificar el mal manejo de la misma administración durante la Caja del Seguro Social. Creo que ya es momento de dejar de dar excusas y buscar soluciones que velen realmente por el bienestar de esa institución que va a afectar a todos los panameños y panameñas, como usted bien ha señalado durante su intervención. Nuevamente, muchas gracias. Y también ahora para mí es un gran placer poder introducirles a nuestro segundo invitado el día de hoy. Es el señor Carlos Urbina, licenciado, actualmente socio de Morrison KSI, posee una maestría de distribución internacional de la Universidad de Leiden, miembro de la Comisión de Normas de Contabilidad del Ministerio de Comercio e Industrias, fue administrador provincial de ingresos y laboró en las firmas de Deloitte y Nexia. Muchas gracias, licenciado Carlos Urbina, por poder contar con su participación en este webinar, un tema tan importante, del cual desearíamos que empezara hablando un poco sobre los dos sistemas que ha adoptado la Caja del Seguro Social, el sistema Zafiro y el sistema CIFE, que es un tema que realmente no todos conocemos, y realmente nos gustaría si nos pudiese orientar en el funcionamiento de ellos y por qué se decidieron adoptar. Tiene la palabra, licenciado. Está en mute. Su micrófono está cerrado, licenciado. Ok, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, mira, cuando yo empecé mi carrera profesional como contador, teníamos un sistema que se llamaba el mainframe, y era un sistema que lo administraba la propia Caja de Seguro Social. Era un sistema prácticamente interno de la institución y se decidió tercerizarlo para poder lograr ciertas eficiencias. Se tercerizó esto en un caso de corrupción que ustedes conocen bien, que es el caso SAP. Ocurrió entonces algo muy lamentable, que fue que parte de los fondos del sistema Zafiro se desviaron en este caso de corrupción, que no es el problema principal del sistema Zafiro, que de por sí es muy grave, pero no es el problema principal. El problema principal, ¿cuál es? Que el sistema Zafiro y CIPE, por su propio diseño, no se hablan entre sí. No hay una interfaz que haga confiable que la información que se migró del mainframe, un sistema administrado por la Caja de Seguro Social, a este sistema tercerizado a una serie de compañías que lo administraron en su momento, pudiera ser confiable. Como resultado de esto, ¿qué es? Cuando usted paga en la Caja de Seguro Social hoy, no hay un sistema que le pueda decir a usted con precisión la plata que yo le pago a un empleado y que le retengo a ese empleado está en su cuenta individual, porque estos sistemas no aportan esa cuenta individual. Si usted hace el paralelismo con el ITAX de la Caja de la Dirección General de Ingresos, tenemos un sistema de cuentas individuales en el ITAX donde yo sé con precisión, como empresa y como contribuyente, cuál fue el pago que yo hice. El ITAX, lamentablemente, no tiene un paralelismo en el sistema CIPE y Zafiro, porque en la Caja de Seguro Social ambos sistemas no tienen una interfaz perfecto, y si usted revisa los estados financieros de la Caja de Seguro Social desde hace 8 o 9 años, en forma recurrente vas a ver una nota en los estados financieros que dice exactamente lo que acabo de decir, palabras más, palabras menos. El sistema CIPE y Zafiro no son confiables para la institución y por lo tanto atrasa dos cosas: la emisión de los estados financieros para propósitos de que la Caja de Seguro Social pueda reportarlos, y atrasa otra cosa que quizás es más grave para todos los que hoy están estudiando, y es que la cuenta individual, que en teoría debe ser la aportación de cada uno de ustedes, que tienen
menos de 35 años al año 2005, no la pueden conocer a precisión. Si ustedes van hoy, cualquiera de ustedes que tiene menos de 35 años a 2005, y piden cuál es su aportación a la fecha de hoy, con lo que le retiene su empleador y lo que usted y su empleador paga en nombre de usted, lamentablemente no existe esa información, por lo menos en forma inmediata. ¿Qué tiene que hacer la institución? Y esto está en las notas de los estados financieros. Tiene que tomar la información del sistema CIPE, pasarla a un Excel o pasarla de forma manual al sistema Zafiro. Eso es algo que pasaba hace 200 años, 150 años en la contabilidad. No tiene sentido que un sistema contable hoy tenga ese nivel de falta de sofisticación y de rudimentarismo en su diseño. Y recordemos que habíamos empezado diciendo que hay un problema de corrupción también. Sí, hay un problema de corrupción, todos lo conocemos, pero lamentablemente en este momento ni siquiera ese es el problema más importante. El problema más importante es que el sistema CIPE y Zafiro no fueron diseñados en forma perfecta y por lo tanto atrasan tanto la emisión de que ustedes tengan en la cuenta individual, cuál es su aporte como cuenta individual, y que el sistema de la Caja de Seguro Social alimente la contabilidad del sistema para poder producir estados financieros. Eso es básicamente el problema del sistema CIPE y Zafiro. En verdad, muchísimas gracias, licenciado Urbina, por habernos explicado un poco sobre el funcionamiento de estos dos sistemas que realmente es preocupante de que estén durante la Caja de Seguro Social si realmente no hay una consonancia entre ellos mismos y traen más, se puede decir, un poco más de perjuicios que beneficios. Ahorita mismo le voy a dar la palabra al moderador Judá Pinto, que va a proceder con las otras preguntas. Judá, tienes la palabra. Buenas tardes, licenciado Urbina. Usted es un gran conocedor de la contabilidad y del derecho. Quisiera plantearle esta pregunta. En el caso específico de Panamá, ¿tendría sentido seguir intentando reformar el sistema de seguridad sin primero hacer un cambio constitucional? Tiene la palabra, licenciado Urbina. Yo pienso, Yuda, que los intentos hay que hacerlos. No creo que esta crisis vaya a esperar una reforma constitucional. No lo creo. Yo creo que esta crisis revienta antes de las posibilidades reales de tener un título constitucional del Seguro Social como lo tuvimos para el canal. Creo que los consensos tenemos que tenerlos mucho antes de eso. Te pongo un ejemplo. En el año 2005 se dijo que nosotros íbamos a tener estos dos sistemas, el sistema mixto y el sistema solidario, y habíamos puesto entonces el 2008 como la fecha de cumpleaños para que nadie más entre al sistema solidario. Es decir, nosotros sabíamos que esta crisis iba a venir. No es una cosa que la ley va a solucionar, es más, es un problema que la ley causó. No necesitamos un título constitucional y no necesitamos en este momento meternos o embarcarnos en un título constitucional para poder cambiar lo que la ley ya creó, que fue el sistema donde sabíamos que el sistema iba a tener una particularidad donde más nadie entraba a ese sistema solidario y sabíamos que en algún momento iba potencialmente a tener una pirámide invertida donde el último del sistema iba a alimentar las jubilaciones de todos los demás que estuvieran vivos en ese momento. Y cuando ese se jubilara, solamente las reservas que pudieran existir en ese momento iban a poder alimentar su jubilación. Esto es un problema de diseño. La ley lo diseñó de esa forma, siempre lo sabíamos. Lo que hay que hacer es reformar la ley de nuevo. No estoy diciendo que no se va a hacer una reforma constitucional producto de este colapso que vamos a tener en el sistema, pero no creo que nos dé tiempo para esperar a que esa reforma constitucional, que va a ser larguísima, pues, entre antes del colapso de nuestro sistema. Es mi opinión en este momento. Ok, licenciado. Si se pronosticaba el fracaso del sistema mixto, ¿por qué usted cree que no se crearon las medidas necesarias para disminuir o paliar el daño que causaría el mismo sistema? Yo creo y estoy juzgando a quienes lo implementaron en ese momento. Yo creo que en su momento quienes abogaban por un sistema de cuentas individuales y por el colapso del sistema solidario estaban convencidos de que el sistema de cuentas individuales era el mejor sistema. Claro, todo, cuando ves por el retrovisor, todo se ve clarito y todo es una visión 2020 cuando ves 15 años después lo que pasó en Chile y lo que ha pasado en otros sistemas que
apostaron a un sistema de cuentas individuales. Por lo tanto, yo no estoy juzgando a quienes en ese momento estaban convencidos que el sistema de cuentas individuales era el mejor sistema. Pero el tiempo nos ha demostrado que los rendimientos en otros lugares se pensaban que iba a tener el sistema de cuentas individuales no ha sido en verdad lo que en la práctica han podido tener. Y nada más ponte a pensar, si yo tengo mis cuentas individuales hoy y alguien me la está administrando, puede ser el mejor administrador del mundo en las reservas de esas cuentas individuales mías. Pero ¿quién va a poder prever la crisis del COVID que nos va a tener rendimientos negativos o rendimientos muy poquitos en los próximos 3 o 4 años? Ni el mejor administrador del mundo iba a poder sortear esa crisis que tenemos hoy con el COVID. Por lo tanto, yo lo que creo es que en su momento se estaba convencido, o mucha gente estaba convencida, creo que todavía la gente está convencida, de que el sistema de cuentas individuales es bueno, el sistema solidario es malo. Y por lo tanto, eso probablemente es lo que ha hecho que nadie haya tomado la decisión, o haya mucha gente reacia a tomar la decisión de inyectar plata al sistema solidario, incluso aceptar que el sistema de cuentas individuales tampoco es la panacea que hace 15 años pensábamos que era. Yo te pongo un ejemplo del gremio mío como contador. Cuando yo tenía la edad tuya ayuda, yo empecé mi carrera profesional como contador y teníamos gamonales en la industria contable que si no fuera porque teníamos un sistema solidario en toda la firma de contadores y que todavía lo tenemos, es probable que esa gente todavía estuviese hoy a los 80, quizás 90 años como socios de la firma de contabilidad y no nos hubieran abierto paso a los más jóvenes. Y los que en ese momento éramos más jóvenes, quizás hoy estuviéramos deseando que ese viejo se jubilara o se muriera para que abriese el camino para los más jóvenes, que éramos en ese tiempo nosotros. Como nosotros en la contabilidad, en el gremio nuestro, tenemos un sistema donde la firma paga la jubilación de los más viejos, todos esos viejos ni se han muerto, ni han dejado de existir, lo que se han hecho es que se han jubilado con la inyección de los más jóvenes, que pagamos dentro de las firmas la jubilación a través de un sistema de, básicamente solidario, lo que llamaría el sistema de la Caja de Seguro Social. Por lo tanto, ¿qué nos trae eso como consecuencia? Y eso no es por ser solidario con el más viejo, ni porque somos buena gente, ni porque somos comunistas, ni porque somos socialistas. Los contadores sencillamente lo que hacemos es, le pagamos al más viejo, porque ese más viejo entonces suelta su cartera, se va para su casa, y esa cartera de clientes entonces la podemos administrar los más jóvenes, que heredamos básicamente la firma que era de ese más viejo. Y así me pasará a mí también. Cuando llegue mi edad de jubilación, lo que yo espero es que en mi oficina tengamos la suficiente cantidad de contadores más jóvenes que tengan las ganas de agarrar la cartera que yo estoy formando en mis mejores años y me compren mi cartera a través de una jubilación que me la paguen. Básicamente es un sistema solidario. Pero para responder tu pregunta, lo que yo creo es que en su momento se satanizó el sistema solidario, se creyó que el sistema de cuentas individuales era la gran panacea, que demostró no ser, y probablemente este es el momento en donde los más jóvenes como tú y como los demás deben entonces buscar una vía media, donde tengamos una solución sabiendo que tenemos quizás que escoger entre las dos cosas, evitar el colapso del sistema solidario, porque tu ayuda ahorita mismo lo que necesitas es que los abogados más viejos salgan de la plaza con una jubilación digna y que abran espacio a los profesionales más jóvenes, y eso no se va a lograr si el sistema solidario colapsa. Eso es lo que creo que eso es parte de la respuesta a tu pregunta. Ok, tocando el tema de los sistemas que ya tocamos antes, una de las alternativas para solucionar el problema del fondo de invalidez, vejez y muerte es la unificación de sistemas. ¿Usted qué opinaría sobre esto? Bueno, creo que es imposible en este momento sin cambiar el artículo 157 de la ley 51, porque la ley lo que te dice es que un sistema no puede alimentar al otro sistema, no lo puede hacer. O sea, la ley dice en el artículo 157, el sistema de cuentas individuales no puede financiar el sistema solidario y viceversa. En esa encrucijada estamos. Es decir, el sistema solidario, si la ley sigue como está en este momento, va a tener que morir sin que nadie lo financie, salvo la administración de las reservas
y quienes todavía estemos en ese sistema solidario. Es decir, sí se puede hacer, por supuesto, pero requiere un cambio en el artículo 157 de la Ley 51. Ok, muchas gracias por su intervención y por lo informativa que fue. Quisiera resaltar el punto de que es muy importante para nosotros los jóvenes este tema, porque de eso dependerá nuestra vida en el futuro, porque puede ser que algunos jóvenes piensen que esto no nos atañe ahora o no es preocupación de hoy, pero es una preocupación muy importante en la vida de todos los panameños esto de este problema que estamos teniendo en la Caja de Seguro Social. Muchas gracias. Estaré presentando al profesor Argote. El profesor Argote es licenciado de Economía con un máster en Finanzas. Tiene estudios de doctorado de Administración de Negocios. Es catedrático de la Universidad Interamericana de Panamá. Es miembro del Colegio de Economistas de Panamá. Es presidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico de APD desde el año 2014 a 2015 y desde 2017 a 2018. Es vicepresidente de APD desde 2018 a 2019 y es escritor de obras como Crisis en la Caja de Seguro Social, Historia de la Economía, desde el mercantilismo al modelo neokeynesiano, entre otros. Sin más preámbulo, tengo el honor de presentar al profesor Felipe Argote. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias por la invitación. Quiero saludar al rector Juan Planel, que está presente, es el único que no he saludado y está aquí. Quiero felicitarlo por toda su tarea, lo que ha hecho en la rectoría, en el Centro Nacional de Competitividad cuando estuvo dirigiendo y lo que ha hecho. Bueno, ando buscando trabajo porque como ahora andamos sin mucha cuestión, entonces, pero lo saludo, señor rector, y gracias por la invitación. Y gracias por la foto también, parece que le hicieron ahí un Photoshop, así que le agradezco eso. Mira, voy a dar un seminario de una semana en 15 minutos. El Seguro Social se divide en 4 programas. El programa de administración, el programa de riesgos profesionales, el programa de enfermedad y maternidad y el programa de invalidez, vejez y muerte. Los 3 primeros programas no tienen ningún problema. Ustedes de su salario, los que trabajan, se les descuenta el 22%, de lo cual usted pone en una parte el 9.5 y el resto lo pone la empresa. Pero de su salario, 22%, de los cuales 8% va a lo que es enfermedad y se divide. Para lo que es el seguro de invalidez, vejez y muerte, el programa es 13.5%. Eso es lo que se aporta. Dicho esto, el único que tiene crisis de los 4 programas es el de las pensiones. Y no todos, porque además este programa de pensiones se divide en 2, en el sistema solidario y el sistema mixto. Y esto debido a que en el 2005, mediante la Ley 51, se dividió en 2. ¿Cómo se dividió? Se estableció en términos generales, con algunos detalles adicionales, que todo el que en ese momento tenía 35 años o menos, iba a un nuevo programa, que era el mixto. Todo aquel que tenía más de 35 años se quedaba en el viejo, en el solidario. Por supuesto, imagínate en ese momento, aquel que tenía 37 o 38 años o 40 años, diría, ah, qué buena noticia, así que el que tiene 35 menos se va a uno nuevo y yo me quedo en el mismo. Y el solidario es aquel en que todo el mundo tiene una canasta y el que se va jubilando va tomando de ella. Yo no soy actuario, pero me da la impresión de que yo voy a quedarme sin plata porque soy de los últimos de la fila. Así que cuando yo llegue, ya la plata se consumió y el que tiene 35 años o menos no va a poner plata. No, porque el sistema es casi que individual. ¿Cuánto ponen ustedes que tengan menos de 48 años? Porque por eso es mixto. Porque una parte se va a un fondo solidario y el resto se va a un fondo personal individual. ¿Cuánto se va al solidario? 67.50. O sea, si tienes un salario de $500, pones 67.50. Pero si tú tienes un salario de $14,000, como la rectora de Lunachi, aunque ella no creo porque ya está jubilada, pero si tuvieras un salario de $14,000, pones 67.50 al solidario. El resto es tuyo.
¿Qué pasa? Hoy en día, las personas que tenían más de 35 años en ese momento ahora son mayores de 48. Por tanto, el sistema mixto, que es casi individual, están el 75% de la población económicamente activa. ¿Ustedes se dan cuenta? 3 de cada 4 están en el sistema mixto, que le podríamos decir casi individual. Entonces, cuando hablamos de que cuando somos jóvenes no hay suficiente gente poniendo para los viejos que se demoran mucho en despedirse de este mundo, estamos discutiendo y peleando contra un fantasma. Porque si a ustedes se le aumenta la edad de jubilación a 90 años, ustedes van a tener mucho más plata en su fondo, pero no resuelve el problema del solidario. Porque el problema del solidario fue que dejaron guindando de la brocha a esa generación que tenía más de 35 años y que dejaron en el sistema solidario puro. Eso no fue la primera vez, porque aquí nada se inventa. Eso ya se inventó mucho antes y en Chile se implementó en la década del 80. Cuando eso pasó, por supuesto, estaba una dictadura y todo, y había que hacerlo porque el que se ponía en contra lo iban a tirar desde un helicóptero, pero igual alguien se levanta y dice, yo tengo 45 o 50 años, y tú me dices que la edad de jubilación hasta los 65, pero que a partir de ahora, todo el que entra al sistema va a ser individual, y yo no voy a ver plata para mí. Entonces Pinochet dijo, no se preocupe, yo voy a poner, el Estado va a poner un dinero desde 1980 para que los que queden guindando, esos náufragos, tengan su fondo asegurado al momento que les toque. Ah, bueno, en ese caso está bien. Pero ¿sabe qué? Aquí no se hizo. Aquí solamente se dedicó una cantidad que después de unos años son 140 millones de dólares, que no es nada. O sea, el grupo que hizo el sistema, que dividió el sistema, se fue para la playa y dejó la pluma de la cocina abierta. Y dijeron, oye, esa pluma se está abierta, me voy, pero hay que arreglarla dentro de 10 años. O sea, por supuesto, se inundó la casa. Cuando regresa estaba inundada y dice, ah, pero yo se lo dije que se iba a inundar. Bueno, pero ¿por qué la dejaste abierta? ¿Por qué no cerraste la perilla antes de irte? ¿Qué significa eso? Saber qué iba a pasar con esos náufragos. ¿Por qué no lo hiciste? Ah, bueno, yo le voy a decir cuál es mi tesis. Mi tesis es que esa cantidad de dinero que se necesitaba para cubrir a aquellos que tenían en ese momento más de 35 años y seguían en el sistema solidario, el de la bolsa, eso suma 14.000 millones de dólares. Ese es el hueco. Claro, si tú pones en ese momento gobierno, igual que el mismo gobierno de hoy, que ibas a tener ese pago, que el gobierno iba a pagar por eso, iba a tener que ponerlo como una cuenta por pagar, y si lo pone como una cuenta por pagar, no tiene superávit, que es lo que ellos presentan por ahí cada vez que tienen una reunión. Dice, ah, nosotros fuimos con lo que pusimos superávit en 2007 y 2008, somos lo máximo. No, espérate, pero que acuérdate que dejaste la pluma abierta. Ah, no, pero eso fueron ellos, y dice que había que revisarlo después. O sea, por eso creo que lo hicieron. No estoy seguro, no puedo afirmarlo, no me den que lo firme, pero me da la impresión, porque en todos los países que se dividió el sistema, se sabía que había una generación, los últimos de la fila, que iban a quedar en el aire. ¿Qué pasa ahora? Ahora esa gente, esa plata que siguió poniendo esa generación que tiene más de 48 años, está empezando a gastarse el fondo que tenía. Y si en los cálculos, en el 2024 se acababa la plata. Ahora puede ser antes por la pandemia. Y por supuesto, cuando ustedes ven que se asoman los mismos grupos de analistas que hicieron eso en el 2005, ellos te van a decir, vamos a esperar que digan los actuarios. Hay que ser responsables. Los actuarios dicen, mire, los actuarios no son Gryffindor, el Hufflepuff, Ravenclaw y Albus Dumbledore. Ellos lo que hacen es agarrar la cifra y hacer una proyección hacia adelante. ¿Qué significa eso? Ellos toman población, desempleo, que es Producto Interno Bruto, y ven cuánta plata va al futuro y la traen a valor presente. Eso es una estadística, un mecanismo financiero elemental. Lo que pasa es que en esos tiempos era muy importante porque a mí una vez me dijo uno, me dice uno de ellos, mira, nosotros tenemos la máquina que usamos en el 2005 para hacer el estudio actuarial.
Si quieres, yo te la consigo para que tú tires los números. Mira, yo creo que mi celular tiene más disco duro que esa máquina. ¿En qué corría esa máquina? En Lotus. O sea, eso está superado. Ya está súper. O sea, yo agarro a un muchacho de la USMA, de ahí de tecnología, te baja un programa, te hace el cálculo actuarial y está jugando al rato, ya está jugando Fortnite. Mientras el actuario del 2005 todavía le está sacando pluma al mongol. O sea, eso realmente, y tiene que ver con variables. O sea, si tú agarras a esos actuarios y los contratas y le hubieras pagado un poco de plata hace 3 años, te tira una proyección y te dice aquí está el resultado. Pero si lo vuelves a llamar en enero de este año, te dice, mira, los números que te di no valen ya, porque yo tenía en ese momento el crecimiento de la economía era 7% y el desempleo era 4%. Ahora la economía está creciendo a 4% y el desempleo a 7%. O sea, los números cambiaron. Y si los llamas hoy, te van a decir, el número que te di en enero no sirve, porque tú no me dijiste que iba a haber una pandemia. Eso yo no lo había tomado en cuenta. O sea, que eso es una proyección que tiene una serie de variables que cambian dependiendo de la situación. No es que ellos son magos y me van a decir exactamente qué es lo que hay que hacer. Ahora, lo más importante es que se sigue peleando contra un fantasma. O sea, se está haciendo cálculos actuariales de un sistema solidario que no existe. O sea, aquí el problema ya no es el sistema solidario, porque el problema es que a ustedes, los jóvenes, cuando se jubilen en el 2027, se jubila la primera mujer del sistema mixto, le va a tocar 30% de su salario. Ahora mismo es el 60 al 65. Mire, en Chile se le dijo a la gente, mira, la jubilación se va a hacer 65 años y usted le va a tocar 70, en vez de 60, que era en ese momento. Y la gente dice, bueno, ni modo, parece que es bueno. Bueno, ahora ¿sabe cuánto le está tocando? Le está tocando el 30%. El 50% de los jubilados en Chile le toca $125. Y el 50% de las mujeres, $65 mensuales. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un cálculo nítido y los números eran correctos. Y nadie se robó la plata. Todo está bien cuadrado. Pero en 1980, ellos calcularon que tú te jubilabas a los 65 y te morías a los 70. Pero ahora la expectativa de vida es hasta los 80. Así que lo que te iba a dar, 70% que te dije, eran 5 años. Ahora que son 15, te toca 30. Y cuando ellos dicen, los chilenos, oye, pero eso es muy poco. Dice, bueno, eso fue lo que pusiste. ¿Qué te quejas? O sea, ¿por qué? Porque el sistema mixto significa que ustedes, en el momento de la jubilación, le van a dar lo que pusieron. O sea, que si ustedes pusieron, se jubilan a los 55, a los 60, le toca lo que pusieron entre ese momento hasta las expectativas de vida, que es alrededor de 80 años. Se lo van a pagar en 20 años. Pero si a los 70 las expectativas de vida subieron 85, lo que les queda se lo van a dividir en más años, por tanto le van a bajar el salario. Por eso yo digo que, mira, un sistema de pensiones es una parte de un crucigrama, es una pieza. No puedes verlo solamente tirando números y haciendo variaciones estadísticas, porque eso es parte de un sistema económico de conjunto. Por lo mismo que dijo Carlos, o sea, el que se jubila debe separarse, debe jubilarse. Si te dicen te va a tocar 30%, no te vas a jubilar porque no me puedo ir con el 30%. Entonces tú no te jubilas, el otro no se jubila y el joven no puede entrar a ocupar la mayor parte de los puestos. Entonces ese sistema no funciona. Además no puede ser un sistema como este, donde la mayor parte de la gente se jubila y sigue trabajando. La jubilación aumenta el salario. ¿Por qué? Porque a muchos me dicen, no, lo que pasa es que a mí no me alcanza con esto. Pero hay otros que sí les alcanza, como un profesor de la Universidad de Panamá, que se puede ganar un poco de plata y está ganando 2.500 del Seguro Social y sigue ganándose. O una asesora que acaba de ser nombrada con un salario de $7.000 y sigue cobrando los 1.500 que le paga el Seguro Social. Eso no tampoco está bien. Eso no está bien. Entonces, el sistema debe funcionar en su conjunto. Debe tener ajustes por inflación. Porque le voy a decir algo, la sociedad está obligada a mantener a sus ancianos. Obligada. Y no es solidaridad.
no es gratuito, no es porque somos muy buenos, simplemente los actuales jubilados, los que tienen 60, 70 años, construyeron este país. O sea, las jóvenes no encontraron la selva virgen, encontraron carreteras, edificios y un canal en operación. O sea, si yo tengo una empresa y digo, hijo, me voy, bueno, ya no te toca nada porque te fuiste. No, como que no me toca nada si esa es mi empresa. Yo la construí, yo se lo estoy dejando a ustedes, pero se lo puedo dejar a alguien más si quiero. Bueno, en este caso no se lo puede dejar más nadie, sino a los que sigue la generación. Tienen que pagar por ese activo algo, no lo van a poder pagar todo, pero algo tienen que pagar. No puede ser una sociedad en donde una señora de 80 años tiene que ir a cerrar una calle con una paila para que le den $100 miserables. Es una vergüenza para todos nosotros. ¿Por qué? Porque este es uno de los pocos países en donde la jubilación no se indexa. O sea, no te aumentan por inflación. Por tanto, y aquí la inflación es baja, así que no es gran cosa. Pero una persona que se jubiló hace 20 años, lo que está ganando no es una cuarta parte de su salario real. Todo el sistema tiene que funcionar en su conjunto. Y para los jóvenes tiene que haber una respuesta desde ahora, porque no se pueden jubilar con el 30% del salario. Eso no va a funcionar. Por eso es que en Chile la gente está tan molesta, porque con toda la riqueza que se genera, no hay condiciones para que se distribuya correctamente. Y aquí es lo mismo. Lo que pasa es que aquí traemos el Fondo Monetario Internacional y empieza su discurso y dice el problema de Panamá es la mala distribución. El Banco Mundial, el gran problema que tiene este país es la mala distribución. Traemos a Montenegro, el de CNN, traemos al otro de Globo, y todos dicen lo mismo. Termina la conferencia, todo el mundo aplaude, ahora el representante de la empresa privada. Bueno, aquí lo que hay que hacer es bajarle los salarios a todo el mundo y votar empleados públicos. Pero, y qué buena conferencia, buenísima, esa gente hay que traerla de nuevo. O sea, no se comprende que ese es el mayor problema que hay, y no es un problema de solidaridad, es un problema económico. Vamos a salirle corriendo detrás del colapso de la economía, después de la explosión social, porque la gente está acumulando rencor, está acumulando ahora no solamente rencor, problemas, y no los pobres, la clase media, los estudiantes de las escuelas privadas, que los padres no le van a poder seguir pagando la escuela ahora, la colegiatura, o los que trabajan, que ya no van a poder seguir pagando porque no tienen trabajo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a poner a pintar aceras. O sea, está bien lo de la pintar las aceras, pero si aquí no hay un plan de conjunto que incluya seguro social, que incluya qué vamos a hacer con esta economía, qué vamos a hacer con estos jóvenes que han estudiado 2, 3, 4 años y luego no pueden seguir, vamos a perder todo eso, lo vamos a mandar a ese obrero después de todo el esfuerzo que han hecho. El Estado tiene que tener una respuesta, porque eso tiene consecuencias económicas hasta para las empresas grandes, porque se pierde el poder adquisitivo de la población. Entonces, si no vemos ese problema, vamos a estar tirando numeritos que si tú le subes un año, se sube medio punto, así que tú le subes 3 años de jubilación, y eso no se va a resolver con eso, sobre todo porque ya sabemos que eso no es el problema ahora. El problema es que dejaron a una generación guindando de la brocha y ahora ese hueco es grande. Yo tengo una propuesta, porque yo creo que se puede resolver, porque eso lo tiene que poner el Estado. Igual que lo puso Chile, igual que lo puso todos lados. Ese hueco lo tiene que poner el Estado. Ahora, ¿cómo lo pone? ¿Se va al Fondo Monetario y le pide 14.000 millones de dólares? ¿O establece un mecanismo sencillo, que es el que yo planteo, que no es complicado, pero para eso necesita gente con mente fresca? O sea, los especialistas está bien que digan sus cosas, pero yo les digo, y lo digo en serio, o sea, yo agarro a un estudiante de la UMA de 4º año y estoy seguro de que comprendiendo el asunto como es, tienen mejor respuesta y más actualizadas que muchos de nosotros que ya cumplimos nuestra vida útil. Bueno, podemos seguir dando consejos, pero este país tenemos que dárselo a los jóvenes, ya, o sea, aquí hubo una generación, mira, mi generación, yo me siento muy feliz de mi generación porque fuimos los que peleamos por la recuperación del canal, contra la dictadura y todo lo demás. Después hubo una noche oscura, después de la invasión yo creo que hubo una cantidad de gente con baja autoestima y no pasó nada. Ahora yo veo a los jóvenes involucrados en la política, metidos
un muchacho de 23 años regañando a uno de 70 y le gana la discusión con contenido. O sea, hay gente, hay jóvenes aquí que quieren tomar el papel protagónico y que lo van a hacer, lo querramos o no lo querramos. Entonces, dejemos. Yo a los dirigentes sindicales de este país, todos tienen 80, todos son jubilados. ¿Qué están representando ellos? O sea, hay, y no es que los niego la posibilidad, ni yo me voy de vacaciones, ni me voy para ningún lado. Yo puedo aportar algo, pero lo más que podemos aportar nosotros son consejos. Que el papel protagónico lo tengan los jóvenes. Nosotros tenemos una propuesta de cómo resolver la caja del Seguro Social. Podemos discutirla, pero si nos sentamos y siguen insistiendo sobre el asunto de que el problema es paramétrico. Mira, en Uruguay, último, en Uruguay la edad de jubilación es 60 años. ¿Ustedes saben cuál es la edad real de que la gente se jubila? A los 63, por una sencilla razón, porque el sistema debe ser mixto. Yo estoy totalmente de acuerdo con el sistema mixto. El solidario tiene un problema, que los grupos de presión van a querer sus jubilaciones especiales. Aquí hay gente que todavía se jubila a los 43, 45 años. Eso es inaceptable, porque tienen jubilaciones especiales los que quedan. Pero tú debes tener una mínima jubilación digna, mínima. Y tienes la posibilidad de tener tu parte individual, que si yo me quiero quedar 5 años más, tú le dices a Uruguay, mira, ¿cuánto te toca? $50,000. $50,000, mi parte individual. Y si me quedo 5 años, 100,000. Si, oye, yo trabajo 30 años y me dices que 50,000 en 5 años, lo duplico. Sí, porque estos son los mejores años de tu mejor salario. Cuando tú entraste, eras cargador de bulto, ahora eres presidente de la compañía, por supuesto que crece. O sea, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar 5 años más, porque así con $100,000 yo me compro una casa en el interior y me voy a vivir mi vida. Y tengo el solidario, que es, a mi juicio, debe ser 2 salarios mínimos. Actualmente, como le dije, son $500, por eso es 67.50. Pero si son 2 salarios mínimos, tú tienes a un grupo que tiene un salario mínimo digno, que se puede separar un obrero, un trabajador, un $700 mensuales, $800, y que va indexándose con él, con una variable específica, para que no pierda poder adquisitivo, y con esa plata, ¿sabes qué? Yo me voy. Si tú eres un obrero de la construcción, dice, yo estoy cansado, no aguanto, me voy, pero yo tengo un salario que me va a servir y sé que me van a aumentar un poquito cada vez para no tener que esforzarme. Pero si yo soy un oficinista o un empresario y puedo quedarme más tiempo, me quedo. Pero por favor, no seas un empresario que te ganas $10,000 y te vas al Seguro Social a que te den 2.500 de jubilado y vas a seguir trabajando. Es que no es, miren, lo último, hubo un bono. Y yo me reía porque hubo un bono que los muchachos, los muchachos jubilados de 80 años, peleando en la calle por el bono de los $100. Al final lograron el bono de $100 y se lo dan a los 250,000 jubilados. Y yo le decía a la presidenta de APD, que tiene un poco de plata más que yo, tú sabes que te van a tocar $100. Y a mí $100. A todos los jubilados del país les va a tocar $100. Que eso es absurdo. Tú tenías que haberle dado $100 a los jubilados que ganen menos de $1,000 y que tengan más de 65 años, y tal vez le tocan 300, pero se lo dieron a todos, una sábana. Eso no funciona así. Tú tienes que establecer parámetros, porque aquí los que están de mayor edad y de menores ingresos, la sociedad lo puede sustentar. Pero si tú vas a sustentar los 250,000, los números no te van a salir, pero es probable que de eso hay una gran parcela que no necesita ayuda, entonces son menos, y el porcentaje es menor porque una persona que gana $180, que es lo que le toca a un jubilado que gana muy poco, si tú se lo subes a 250, eso no es nada, esos son $70, pero a ellos le puede cambiar la vida, porque $70 para una persona que gana tan poco, les sirve, le garantizo que les sirve de algo. Por eso creo que el sistema, primero, debe funcionar. Y segundo, que es parte del conjunto del sistema económico, porque las consecuencias son para el conjunto de la economía. Y los informales, mira, aquí se ha llegado a la conclusión que las empresas tecnológicas es no pagar impuestos. Eso no es así. La gente de Uber en Estados Unidos paga impuestos. Los de Apetito 24 y Globo pagan impuestos. Aquí ya no, ellos no pagan impuestos porque ellos son socios. Son socios.
Y cuando te hicieron una huelga le quitaste los salvoconductos a los de Apetito 24. Entonces son empleados tuyos. ¿Cómo le pudiste quitar los salvoconductos si no eran tus empleados? O sea, son tus empleados, pagan seguro social. Tienes 10.000 de Uber, tienes 8.000 de Apetito 24 que no pagan seguro social. ¿Qué pasa con esa gente cuando tengan 60 y pico años o 70? Lo vamos a cargar nosotros. Entonces, hay que la gente, pero claro, muchos dicen, pero ¿para qué voy a pagar seguro social si el sistema no sirve? Entonces, a veces hasta no dejan de tener razón por eso. Pero el sistema tiene que funcionar. Gracias. Muchas gracias por esta nutriosa intervención, profesor Argote. Quisiera resaltar para poner a pensar a nosotros, los jóvenes, cuál es el panorama que podemos vislumbrar en el futuro ante este hoyo económico. Con ese mensaje quisiera pasar a darle la palabra a la maestra de ceremonia, Ana Velázquez, para que inicie la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Y bueno, primero que nada, darle las gracias a los tres oradores por su intervención, por sus muy nutridas intervenciones. Y bueno, ahora voy a proceder a la ronda de preguntas y respuestas. Voy a empezar con una pregunta por parte de Emperatriz Ibarra a la señora Teresita. Dice, tengo entendido, se han desarrollado diversos planes de jubilación a través del tiempo y regímenes especiales para distintas profesiones, ejemplo, educadores, policías, etc. ¿Cómo ha afectado esto a la actual situación económica de la Caja de Seguro Social? Señora Teresita, ¿tiene Teresita, tu micrófono. El micrófono. Ok. Yo creo que esa es una de las cosas que más irrita a la población. Las dos cosas. La primera, de gente que gana unos sueldos extraordinarios, se jubilan con una muy buena jubilación, regresan a veces a ocupar casi hasta el mismo puesto del que salieron y siguen cobrando las dos cosas. Y segundo, la creación de las jubilaciones especiales que se suponía debían haber desaparecido, pero yo en este momento de verdad le pediría a Urbina o a Argote que explicaran cuáles son los que hay, porque ya he oído tantos. Yo sé que los policías tienen, sobre todo los comisionados, los subcomisionados, creo que hay también algunas consideraciones para maestros, para Señora Teresita, se le volvió a apagar el micrófono. produce. Lo sigue teniendo apagado. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Yo sé que ese tipo de las jubilaciones, el tema de las jubilaciones especiales crea mucha irritación y mucho ruido. No sé exactamente qué representan, además de parecerme que es injusto que haya gente que se pueda retirar con el último sueldo y haya gente que se esté retirando con $180. Pero no sé exactamente en estos momentos cuáles son los programas que se han ido creando como jubilaciones especiales. Yo no sé si Felipe o el licenciado Urbina pueden hacer el listado de cuáles son esos programas. Los que tienen jubilaciones especiales son bomberos y policías solamente. Bomberos y policías. ¿Solo son los que tienen jubilaciones especiales? Exacto, bomberos y policías. ¿Y quiénes son los que se jubilan con los últimos salarios? Eso no es una jubilación especial. Bomberos, por ejemplo, los bomberos y los policías se jubilan con el último salario. Pero los policías se cargan a la propia institución hasta que llegan a la edad de jubilación regular. Ambos policías, todas las jubilaciones especiales que son. Lo que pasa es que, mire, por eso digo, el fantasma es porque ya las jubilaciones, digamos, los sistemas solidarios
Dentro de 7 años, los que se jubilan ya no son solidarios, ya son mixtos. Pero hay un pelotón de gente que era del sistema solidario que están vivos. O sea, ya hay gente de 70, 80 años que tiene 40 años de estar cobrando sistema solidario. Los que siguen teniendo la ventaja del sistema solidario son policías y bomberos. Desde que se jubilan, que puede ser desde los 45 años, hasta que llega su edad de jubilación, que es 52, si son hombres, lo paga el Estado. O sea, lo pagamos igual nosotros con nuestros impuestos. Y a partir de que se jubilan, que le llega la edad de jubilación, lo sigue pagando el Seguro Social entonces. Pero ellos se jubilan con el último salario a la edad, con 25 años de servicio. Pero ellos se quedan hasta los 30 para aumentar su ingreso, porque se quedan... No, y lo peor, que los policías se ha convertido en una práctica ya. Que antes, cuando te llega la edad de jubilación, te suben de categoría para que te jubiles como si fuera una práctica normal. Ese es tu premio de jubilación, te suben a un nivel superior como si la plata fuera de ellos. Y te suben el rango. Te suben de rango, exactamente. Listo. Ahora tengo una pregunta para el señor Carlos Urbina. Esta pregunta es del profesor Pablo Castilla. ¿Piensa que se debe pasar de cuentas individuales a un sistema solidario? Licenciado, tiene el micrófono apagado. Ahí va. Creo que no hay otra opción. Ante las circunstancias, yo creo que nosotros en este momento llegamos al punto donde no vamos a poder hacer lo que queremos, vamos con suerte a poder hacer lo que podemos. Y en este momento yo veo que hay una justificación para poder reformar la ley y decir, mira, ante las circunstancias, el sistema de cuentas individuales va a tener que financiar el sistema solidario para evitar un colapso social. Tú no puedes tener a cientos de miles de jubilados sencillamente descendiendo a la indigencia y sacándolos del sistema financiero para que los más jóvenes los mantengamos. Nada más ponte a pensar tú, Ana, en el caso tuyo, empezarías tu vida para formar una familia, mantener a tus hijos y todavía pagarle a tus papás que pierden la jubilación y quizás hasta tus abuelos. Entonces, la carga social con los más jóvenes y con el sistema en general sería realmente un colapso ya no del sistema de seguridad social, sino de la economía como tal. Además de eso, creo que hay una realidad, los números dan para lo que dan. Y si el sistema solidario finalmente colapsa, alguien va a tener que pagar esto. O el gobierno poniéndose de su presupuesto una carga de importancia para poder subsidiar las jubilaciones, o el sistema de cuentas individuales. Al final alguien paga esto. ¿Quién? Alguno de los dos. O el gobierno, que indirectamente va a ser el mismo asegurado, o directamente el asegurado con las cuentas individuales. No porque quiero que sea así, sino porque no hay otra opción en este momento. ¿Hay algunas opciones de mejora? Claro que sí. Si usted ve las memorias de la institución, el año pasado se hicieron un poquito más de 600 auditorías en la institución. Eso es lo mismo que se hacía hace 8 o 9 años atrás, en el 2013-2012. Por lo tanto, claro que hay una posibilidad de mejorar el número de auditorías y la calidad de auditorías que se hacen. Pero eso hace un proceso bastante largo y quizás los números no nos dan para poder esperar que esas mejoras ocurran. 2, coyunturalmente tenemos que los rendimientos de las reservas están destinados por la coyuntura del COVID a no ser las que se esperaban antes del COVID. Además de eso, tenemos una realidad con la gran cantidad de desempleados que vamos a tener. La plata que entra al sistema solidario no va a ser la misma que esperábamos antes del COVID. Y por último, el efecto disruptivo que tiene la tecnología colaborativa de la Internet y otras cosas donde estamos moviéndonos a la virtualidad. Todo va a ser uberizado de aquí en adelante y por lo tanto va a ser cada vez más difícil para la institución poder perseguir las conductas de evasión o subregistro de empleados en el futuro. Por lo tanto, yo creo que todos los cambios que vamos a poder tomar van a ser tan lentos que no te da la posibilidad de decir, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro.
solamente vas a poder hacer lo que puedes hacer. Y en este momento, lo único que yo veo como un resultado lógico es o que el Estado financie esto, que al final indirectamente van a ser los asegurados, o que los asegurados directamente financien las jubilaciones del sistema solidario. No porque lo queremos, sino porque es lo único que tenemos como una opción. Listo. Y tengo otra pregunta para usted, señor Carlos Urbina. ¿Cómo usted cree que la corrupción afecta la Caja de Seguro Social? Porque usted mencionó que es un problema secundario, que los principales problemas son los sistemas CIPE y Zafiro. ¿Cómo usted cree que esto puede llegar a afectar? No, la corrupción es un problema endémico muy grande, enorme, pero no es ni siquiera un pedazo del problema que tenemos en este momento, que es un problema de diseño. La ley dijo que el sistema solidario tenía fecha de cumpleaños en el año 2008, no entraba más nadie al sistema. Eso no lo hizo la corrupción, lo hizo la ley. La corrupción agrava el problema, pero no es el problema. Lamentablemente me gustaría poder decir que agarrando preso a alguien solucionamos el problema, pero el problema del sistema solidario no es un problema ya ni siquiera de corrupción. Es un problema de que el sistema está destinado a colapsar porque se diseñó para que colapsara. Ese fue el diseño. Todos lo sabíamos y este es el resultado que estamos viendo ahorita. No es que la corrupción es un problema, lo que estoy diciendo es que solucionar la corrupción no soluciona el problema del sistema solidario, lamentablemente. Muchísimas gracias, señor Carlos Urbina. Ahora una pregunta para el profesor Felipe Argote. ¿Cómo usted cree que afecta la informalidad de las empresas a la Caja de Seguro Social y cómo podemos solucionar este problema? Mira, la informalidad tiene, como les expliqué, dos aspectos. Uno, el hecho de que aquí no solamente se acepta, sino que yo creo que se impulsa la formalidad. Porque aquí no tenemos, y el que ha viajado a algún país del sur, que hay informalidad, ve la gente, las calles, cantidad de gente vendiendo flores, globos, de cualquier, eso no pasa aquí. O sea, aquí la informalidad entonces no es ese tipo. La informalidad tiene que ver con empresas como estas, que se considera que la tecnología significa que tú no pagas seguro y no pagas impuestos, lo cual es falso. Y lo otro es que el sistema está tan deteriorado que muchos hacen cualquier cosa para no entrar al sistema, porque dice, total, si no voy a tener jubilación igual, total, si el sistema no funciona. Entonces el sistema tiene que funcionar y tiene que crear incentivos, sobre todo para los jóvenes. Por eso, entre muchas cosas que planteo, es que, por ejemplo, el sistema tiene que decirle a los jóvenes menores de 30, que son emprendedores, mira, si tú te inscribes en el Seguro Social, tu pequeña empresa, en un año o en 2, el seguro tiene la capacidad de pagarte un crédito para tu propia empresa, porque tú necesitas un panel si vas a arreglar aire acondicionado, una computadora más rápida, o sea, que sea de interés del joven, tú vas a pagar 5% de lo que de salario mínimo mientras tengas menos de 30 años como empresario, y eso te va a motivar a inscribirte. Después a los 30 tú vas a hacer uno normal, pero mientras no llegues allá, solamente tienes que pagar esto y además te damos como si fuera una cooperativa. Te voy a dar un crédito para tu empresa para que le impulse. Eso es interesante y entonces los jóvenes se inscriben por eso y luego ya están en la formalidad, ya han puesto plata y no se van a salir de la cooperativa. Pero tienes que tener motivos. Si tú eres una persona independiente, que se llama independiente e informal, pero si fuera independiente y tú vas al Seguro Social, te tratan de hacer lo imposible para que no entres. Porque ellos han llegado a la conclusión que ellos tienen una aseguradora que le dice a los vendedores que no inscriban más gente porque después se le van a dañar los carros y lo van a chocar y van a tener que pagarle la prima. Así que ellos no quieren más gente para no tener que cubrirlo, lo cual es absurdo. O sea, el sistema funciona si la gente entra. Pero si tú tienes un 45% de gente que no paga seguro, entonces, ¿para qué estamos buscando al Dumbledore y a los otros actuarios si esto no va a funcionar, no por la edad, no por la edad, porque la gente no está en el seguro social? Entonces, tienes que establecer mecanismos de incentivo, pero también tienes que garantizar que la gente que tiene que pagar seguro social lo pague. Porque aquí las calles las hacemos con nuestros impuestos y la gente de apetito 24 las utiliza. Todos ellos tienen que pagar impuestos. ¿Cómo así que ellos no pagan impuestos? Porque ellos son una
una tecnología y una plataforma. Eso es cuento, mira, toda esa gente paga impuestos en todos lados. Aquí no pagan impuestos, porque esto es, todo el mundo quiere hacer, porque aquí todo el mundo tiene subsidios, pero los únicos subsidios malos son los demás. Los míos sí se justifican. Muchísimas gracias, profesor Felipe Argote. Ahora tengo una pregunta para la señora Teresita Yanis de Arias. La tengo desde el celular. ¿Considera que debe ser una prioridad del Estado robustecer la confianza de la ciudadanía frente a cualquier decisión que se tome ante la Caja de Seguro Social? ¿Qué tan importante es esa confianza? Señora Teresita, el micrófono. Si no te preguntan, tienes que decir cuál es tu propuesta, porque parece que no te han preguntado. Iba a preguntar, pero mejor no, porque... Es muy larga y no va a haber tiempo. Creo que no va a haber ninguna posibilidad de hacer ninguna modificación importante, no solamente en lo de la caja, que es vital, de orden económico, ni político, ni social, después de que terminemos esta pandemia, que no sabemos cuánto va a durar, sin que haya de verdad una participación responsable de los sectores organizados de la ciudadanía. Aquí no se va a poder imponer absolutamente nada. Yo no estoy tan segura, licenciado Urbina, sobre el tema de la constituyente. ¿No? Yo nunca me he sentido cómoda con las llamadas a las constituyentes, porque no es que no creo en ellas, es que creo que para poder plantear el llamado a una constituyente, uno tiene que saber cómo se va a escoger quiénes van a integrar esa constituyente, quiénes van a ser los representantes de todos los sectores, empresariales, de trabajadores, los juristas, que van a poder entrar a discutir una nueva constitución sin que eso termine siendo una cosa peor que algunas de las cosas que tenemos. Yo creo que si la situación que estamos viviendo en la pandemia, el desorden que hay en los apoyos sociales, la crisis que se nos avecina económica, en la cual por supuesto ya están incluidos los grupos más vulnerables, que son la clase trabajadora, y se le va a sumar la clase media baja y media, que siempre está ahí al borde entre ser o no ser pobre, dependiendo de qué circunstancia le cambia, un salario más o menos, una enfermedad catastrófica, que en estas condiciones en que nos vamos a encontrar, aquí se pueda hacer nada políticamente sin llegar a algunos acuerdos, y puede que esos acuerdos vayan por la vía de una constituyente. No sé tampoco a dónde nos puede conducir, pero yo creo que en algún momento el gobierno va a estar tan atrapado en su propia maraña de la situación económica, el tema de la pandemia, que va a tener que recurrir, como se ha hecho en otros países, al tema de la constituyente. Y quizás en ese ambiente se puedan plantear algunas de las cosas que se nos han quedado pendientes, porque la Constitución, yo creo que hay que cambiar pocas cosas, pero las que hay que cambiar son importantes y tienen que ver sobre todo con cosas que son muy difíciles. La elección de los diputados, los circuitos electorales, tienen un componente político que no es fácil. Por eso creo que ni en el tema de la Caja del Seguro Social, ni en el tema de las otras medidas que se van a poder tomar, se van a tomar sin un consenso. Y que la crisis política puede abocarnos a que una salida para el Ejecutivo sea la convocatoria de una constituyente. Por eso es que no creo que nada de esto que estamos discutiendo es predecible. Pero sin un apoyo ciudadano, que la gente entienda, para lo que sea, para la constituyente, para cambios importantes en la ley del Seguro Social, para lo que sea, va a tener que haber una participación ciudadana y un consenso que lo haga posible. Muchísimas gracias, señora Teresita. Ahora, la siguiente pregunta va dirigida sea el profesor Argote o el licenciado Urbina, es del doctor Cuero, y es la siguiente. ¿Qué opinan sobre dividir la Caja de Seguro Social en un ente de pensiones y otro para atender la salud? ¿Es beneficioso para el futuro del sistema de pensiones?
Bueno, yo siempre he dicho que estoy en contra de la división de la Caja de Seguro Social por una cuestión muy simple, que es la duplicación de la burocracia. O sea, si nosotros dividimos el sistema, el Seguro Social en dos, vamos a tener 4 directores, 60 asesores, 80 secretarias, 90 guardaespaldas y todo con los carros y la gasolina toda paga. Entonces, nosotros no necesitamos más burocracia. La parte del IBM la discutimos en el 2005 y la estamos discutiendo ahora, que no la hemos discutido todavía, y estamos en el 2020. O sea, que esa gente en todos estos 15 años iban a estar haciendo ¿qué? Campaña política. O sea, esa es una oficina técnica que simplemente debe estar estableciendo mecanismos financieros. O sea, eso no necesita ser una entidad con un director. Eso, o sea, ahora, la parte de mi propuesta, que es de conjunto administrativa, que no crea que no se le ha dado porque no quiero, que no he podido, no se le ha dado para que me compren el libro, que estaba en venta en la biblioteca, de la librería de la UMA. Ahora está cerrada, así que cómprale en Amazon de Cana, va a tener que ir a Amazon a comprar el libro. Donde está la propuesta de conjunto, pero no incluye la división, porque como le digo, es un asunto, debe ser técnico, y si tú lo divides, me sorprende que haya sectores de la empresa privada que todos los días dicen que no hay que aumentar la burocracia, y a la hora que hay que hacer una propuesta dicen que dupliquemos a los burócratas. Eso para mí no tiene ningún sentido. Muchísimas gracias, señor Felipe Argote. Voy a hacer una pregunta también dirigida para usted. ¿Es posible salir de la crisis sin subir la edad de jubilación o aumentar las cuotas que deben aportar los contribuyentes? Fabulosa pregunta. Y la respuesta es que no, porque yo digo que yo estoy por el sistema mixto. Yo no estoy por el solidario puro ni por el individual puro. El solidario puro lo que hace es que efectivamente no es sostenible, y además los grupos de presión tienden a establecer justamente presión para que ellos sí tengan jubilaciones especiales y los demás los carguemos. Y el sistema individual lo que hace es que te va a dar muy poco, como en todos los países que ha estado totalmente individual. En un sistema mixto parecido al del Uruguay, por eso digo, en el Uruguay la edad de jubilación es 60, pero la gente se jubila a los 63, porque tú tienes la opción de tener una parte que es individual. Al tener una parte individual, aquel que quiere o puede hacer un mayor esfuerzo, se va a quedar en el sistema. Pero ese no puede ser un sistema en donde tú te jubiles y sigues trabajando. Tiene que ser un sistema de que al momento que tú dices terminé, me voy, se finí, caput, ok, me voy. Entonces coja tu jubilación. No te puedes ir y seguir, jubilarte y seguir trabajando, porque el sistema entonces duplica esfuerzo. Con este sistema mixto, tú tienes aquel que es abogado, que es ingeniero, que es profesor, que tiene 62 años, puede seguir trabajando tranquilamente. Yo puedo seguir trabajando, yo empiezo a trabajar hasta los 95, porque yo voy a mi oficina con aire acondicionado, agarro el carro, voy a dar clase de aire acondicionado, vengo a mi casa en la oficina. O sea, yo puedo seguir trabajando, pero hay gente que no puede hacerlo porque su trabajo es físico. Pero esa gente entonces sí se jubilará a los 62 años. Pero el que se jubila después tiene momentos, pero eso no puede ser lo mismo. Porque si es lo mismo, ¿para qué me voy a quedar trabajando? Yo puedo hacer un esfuerzo adicional, ir acumulando en mi individual, pero tener una parte que es, miren, aquí nada se inventa. Cuando aquí se estableció en el 2005 que el sistema solidario es que los primeros $500 de tu salario aportan al solidario, que es 67.50, que fue lo que le dije al principio, el salario mínimo era 250. Así que era 2 salarios mínimos. Eso lo trajeron las instituciones financieras internacionales. Por eso yo digo que debe ser 2 salarios mínimos, porque ahora el salario mínimo es 560. Si tú tienes 2 salarios mínimos, tú tienes asegurado tú $700 si ganas 1.200. Pero si ganas 2.000, 3.000, 5.000, tú tienes de la parte solidaria $700 y tú puedes hacer lo que tú quieras con tu individual, que tiene una ventaja adicional. Y es que si tú te mueres, se lo das a tus hijos. Entonces tú te puedes quedar trabajando hasta el último día. Yo puedo seguir trabajando porque la plata que tengo no se la queda el seguro. Esa es mía. Me puedo ir con esa plata o se la puedo dejar
a mis hijos como una herencia. Entonces, eso tiene una ventaja. Por eso el sistema debe ser mixto. Una parte digna, mínima, digna. Y el resto es tu esfuerzo personal si quieres y si puedes. Entonces tú misma te vas a establecer tu edad de jubilación. Y la gente se va a jubilar que puede con más tiempo. ¿Por qué? Porque le conviene. Entonces no le impongamos, le ponemos incentivos en vez de castigos. Listo, muchísimas gracias, profesor Argote. Ahora voy a hacerle una pregunta al licenciado Urbina. ¿Cómo estamos en materia de contabilidad gubernamental? ¿Y qué recomendaciones nos puede dar desde su punto de vista? Está silenciado. Creo que en cuanto a contabilidad gubernamental, nosotros estamos como estamos siempre. Lamentablemente no tenemos los estados financieros en forma rápida y se han hecho algunos avances, pero todavía tenemos una información que llega muy lento, y lo que a mí más me preocupa y donde me gustaría como contador y como auditor tener una recomendación es saber que a ti no te pagan si tú no cobras. Y la Caja de Seguro Social ha hecho muy buenos esfuerzos para poder cobrar, pero todavía falta mucho más. Cosas muy buenas que han pasado en los últimos 15 años. En verdad tenemos una Fiscalía Novena Anticorrupción que procesa casos de retención indebida de cuotas. Eso es un gran avance. Pero todavía falta un componente más importante que el solamente procesar a gente que no te puede pagar y entonces han cometido el delito de retención indebida de cuotas. Y es que todos los problemas que mencionó el profesor Argote con la economía colaborativa se solucionan parcialmente con que alguien audite a esa empresa, se llame Uber, se llame la que sea, y no mencionamos nombres específicos porque no conocemos la información. ¿Cómo la conoceríamos? Si el gobierno hubiera hecho a través de la Caja de Seguro Social exactamente lo que hizo el gobierno de Los Ángeles, lo que han hecho en París, lo que han hecho otros lugares, que simplemente tomar una medida donde auditemos esas empresas colaborativas, entendamos cuál es el caso de no pagar seguro social y pensar que estos trabajadores son colaboradores, o como sea el nombre que queramos poner, y poder dictar un alcance, que esa gente se pueda defender y que la Corte en algún momento perentorio diga si eso es una relación de trabajo o no. ¿Por qué eso no ocurre en nuestro país? Porque si tú analizas el número de auditorías que hace la Caja de Seguro Social en el año 2019 y 2018, no llega ni siquiera a 1000. Entonces tienes una gran cantidad de empleadores de los que el universo no va a ser auditado probablemente en los próximos 50, 100 años, porque tienes muy pocas auditorías versus el universo de empleadores que tenemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener? De alguna forma, mejorar el número de auditorías y calidad de las auditorías para que podamos saber a precisión qué es lo que ocurre con la informalidad tan grande que tenemos, que parcialmente es lo que ha dicho el profesor Argote de es muy difícil incorporar una empresa en el régimen de seguridad social. Pero además de eso, también tenemos muy poca capacidad del seguro social de aquel que no se incorpora y que sigue la informalidad, de poder por lo menos hacer un alcance, hacer una auditoría y poder saber por qué no se incorporó. Y poder después llegar a tener estadísticas y poder decir a ciencia cierta el problema es o que la Caja de Seguro Social no audita en el número de auditorías que debe hacer, o en verdad el sistema es muy complicado, debemos poder facilitar la incorporación de nuevas personas. Le pongo un ejemplo. Cuando yo estoy haciendo declaraciones de renta en mi oficina, en los meses de enero, febrero y marzo, a mí me da ganas de llorar la diferencia que usted tiene cuando tenemos a una persona que tiene menos de 35 años en el año 2005 y la que tiene más de 35 años en ese momento. Ganan exactamente la misma plata en honorarios profesionales. Sin embargo, el que tiene honorarios profesionales y tiene menos de 35 años en el año 2005, tiene un impuesto que tiene que pagar altísimo, que es 9 puntos y pico de ese honorario profesional, producto de qué cosa, de que en el 2005 decidimos que ese que tiene menos de 35 años tiene que pagarlo. Ahora, ¿solamente quién? El que hace su declaración de renta. Pero con 600 auditorías que hace la Caja de Seguro Social
y en algunos años, si usted lee la memoria de la institución, ni siquiera se llega a ese número, es imposible darse cuenta quién en verdad declaró el honorario que debió haber declarado, cuántos andan por ahí sin declarar y cuántas empresas están en la informalidad o con una formalidad muy cómoda diciendo que se tiene a un colaborador que en verdad es un empleado, pero decidimos no llamarle empleado. Por eso, la contabilidad gubernamental, claro, que tiene que mejorarse en el caso de la seguridad social, tener informes más rápidos. No puede pasar 6, 7 años sin tener estados financieros o no tener estados financieros auditados. Pero además de eso, creo que la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social debe mejorar su sistema de recaudación y probablemente empezar mejorando el número y calidad de las auditorías que a mi juicio son muy bajas en relación al universo de contribuyentes que tiene la Caja de Seguro Social. Listo, muchísimas gracias, señor Carlos Argote. Voy a hacer la última pregunta para el profesor Carlos Argote, Carlos Urbina. Voy a hacer la última pregunta para el profesor Felipe Argote, que es la siguiente. ¿Existe la propuesta de pasar a un sistema de pensiones privadas? ¿Cómo lo ve usted? Yo le voy a decir algo. Yo tengo pensión privada y yo recomiendo a todo el que pueda porque es un ahorro. Pero cuidado, se van a asustar cuando vean su fondo. Yo discutiendo porque tengo muy buenos amigos en la PD que son banqueros y les enseñé, mira, en noviembre en mi fondo de pensiones yo perdí plata. O sea, porque según ellos ese mes, el banco que lo lleva, el fondo de pensiones, ese mes la inversión fue baja, así que yo perdí o gané muy poco. Sin embargo, la tasa administrativa es fija, así que la tasa me quitó los 4 reales que me había ganado, así que salí negativo. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Porque usted no le da esa plata al Seguro Social, que tienen tan pésimo sistema que apenas se ganan 4,5, pero aquí yo estoy perdiendo, que sí, pero eso sube, pero yo estoy viendo los números y mi pensión privada me está dando menos plata que si tuviera en el Seguro Social. O sea, así que no crean que es la panacea. O sea, eso es muy práctico. Si usted trabajan 30 años y ponen 10% de sus ingresos en pensión, usted va a tener pensión para 3 años. Eso es lo que va a hacer. El 10% a 30 años es 3 años. O sea, no hay ninguna forma de que sus ahorros individuales generen más que sus ahorros individuales más el de la siguiente generación. Así que el que te pone todos los números correctos para decir que el sistema solidario no es sostenible tiene toda la razón. No da lo suficiente. Pero el sistema en donde está solamente tu plata definitivamente tiene que dar menos. Porque si a ti solamente se sostiene uno solo de salario mínimo, ese señor de salario mínimo va a ganar 10 veces el salario mínimo que tú pusiste hace 30 años o más. Así que eso es un simple número. Privatizar significa el desastre peor porque no va a haber forma de que eso sea sostenible cuando hay una parte. Y por bien que sea manejado, porque el de Chile, reitero, fue muy bien manejado. Ahí nadie se robó plata. Pero esas son las cifras. Te van a tocar el 30%. Por eso digo que con el mixto y un sistema en donde tú le dices al policía, ok, policía, tú dices que estás estresado y te tienes que jubilar a los 45, a los 50, porque la gente te estaba disparando. Alguien me dijo, un policía tiene que jubilarse, porque cuando tú vas a ver un policía persiguiendo un ladrón, un policía de 50 años. Yo dije, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un policía correteando un ladrón? Nunca. Ok, a los 45 años porque estás estresado. Perfecto, vete para tu casa, pero no te vayas a manejar taxi, porque si estás estresado es para que te vayas a ver Netflix. Si te veo trabajando te lo quito, ¿está bien? Ah, no, espérate, yo me quedo un rato más porque así aumento mi fondo personal. Ah, entonces tú te vas a quedar porque te conviene. Pero si tú te quieres ir antes, te digo lo que tienes, te lo divido entre la cantidad de años que va a ser tus expectativas, lo multiplico por el número que pensaste y al final te va a tocar 4 reales. ¿Tú te quieres ir con 4 reales? Porque eso es lo que puse. Ah, no, yo me quedo un poquito más. Por eso te digo, si con ese sistema tú tienes la fórmula para poder garantizar que la gente se quede de verdad a propósito porque puede.
Pero el que no puede, porque hay gente que no puede, no lo puedes mandar para su casa a un profesional al día siguiente convertido en pobre porque se va a jubilar. Eso no funciona. Y el sistema debe funcionar porque tiene otras aristas que dañan el resto de la economía. Listo, muchísimas gracias, profesor Argote. Ahora vamos a pasar a las conclusiones de la conferencia, empezando con la señora Teresita. Un mensaje breve, no más de 1 minuto, de lo que se ha tocado el día de hoy. Señora Teresita, el micrófono. Que estamos en línea, este espacio nos ha servido para reflexionar. Yo creo que es uno de los problemas más graves que el país tiene. Ojalá que otros programas como este se puedan llevar a cabo porque se quedan preguntas. Les agradezco muchísimo a los dos expositores. Yo aprendí muchísimo esta tarde de hoy, así que les agradezco la invitación y sobre todo a Ángel Garay, mi compañero de salón, que fue la persona que me invitó. Muchísimas gracias, señora Teresita, a usted por asistir e ilustrarnos un poquito más con respecto a este tema. Ahora le doy la palabra al licenciado Urbina para que nos dé su mensaje con respecto a esta conferencia. El mensaje para los más jóvenes es involucrarse en estos temas, porque este país es de ustedes, no de nosotros. Ya estadísticamente, los que estamos con más de 40 años, tenemos estadísticamente más ayeres que mañanas. Ustedes es todo lo contrario. Tienen todos los mañanas del mundo, los ayeres son muy poquitos. Este país, ustedes se tienen que involucrar en estos temas, sabiendo en mi mensaje de esta presentación y de lo que quisiera transmitirle. En la medida en que un jubilado no salga del sistema, usted va a tener más problemas de insertarse en ese sistema. Usted no puede heredar el problema de cargar con sus padres porque la jubilación de ellos se acabó. Tampoco tiene que esperar que un jubilado, que un adulto se muera para poder usted avanzar en la empresa donde usted quiere ser socia o donde quiere ser socio en la firma de abogados que usted tiene. Usted tiene que tener mecanismos para que el sistema, dentro del sistema capitalista, saque el sistema al más viejo y le dé la oportunidad al más joven. Eso pareciera cuando usted tiene 20 años que no es su problema. Créame que lo más importante que usted tiene en este momento, más allá del COVID, es que el sistema de seguridad social en Panamá no colapse, pues son todos objetivos. De que usted se pueda dedicar en el futuro cercano a poder formar una familia, tener hijos, mantenerlos, y no está manteniendo las jubilaciones que no existen de sus papás. Y segundo, que los más viejos en el gremio suyo se retiren de forma digna y abran paso a las nuevas generaciones que son ustedes. El mensaje mío entonces es involucrarse, estudiar este tema y no tenerle miedo ni al sistema solidario ni al sistema de cuentas individuales y probablemente buscar una vía media que da la solución al problema del colapso inminente del Seguro Social. Listo, muchísimas gracias, licenciado Urbina. Ahora le doy la palabra al profesor Argote para que nos dé su breve mensaje con respecto a la conferencia. Mira, bueno, gracias al rector Planel, a la fabulosa decana Ana Matilde, y a los estudiantes, tómense este país. Mire, yo cuando entré a trabajar en el 84 como asistente de economista, porque había terminado, pero estaba haciendo la tesis, me dieron un salario de $825. Actualmente mi hijo, que se acaba de graduar con el primer puesto de ingeniería electromecánica en la tecnológica, dice que sus compañeros que entraron a trabajar le pagan 750. Un abogado, $560 entra, salario mínimo. Cuando hablamos de mala distribución de la riqueza, no solamente se trata de que aquí hay un sector de la población que vive en situación de apartheid, que son los indígenas, que el 90% es pobre. Se trata también de ustedes, los jóvenes, que no pueden acudir a un
a una vivienda, porque aquí sale más cara una casa en Chorrera que una casa en Orlando, Florida. Cuando un empleado, un trabajador en Florida gana $25 la hora, no es justificable. Eso es justamente la concentración de la riqueza. Si eso no se supera, este país va a tener una explosión social. Ustedes jóvenes, tómense el país, que ya se lo dan, yo se los digo, pero ya ustedes lo decidieron hacerlo, sin que yo se lo hubiera aconsejado. Simplemente recuerden o les aconsejo, el futuro no es individualista. El neoliberalismo se murió en el 2008. Tampoco el socialismo cayó en 1989. Sin embargo, los sistemas o el mecanismo de unidad, de solidaridad, bien dicha, porque han prostituido la palabra solidaridad, y los trabajos de conjunto en equipo son el futuro de la economía y el futuro de la humanidad. Tómenselo ustedes y tengan ese consejo, y ustedes tomen el país y hagan con él mucho mejor de lo que hicimos nosotros, seguramente. Gracias, profesor Argote. Ahora, ya para cerrar, le damos la palabra a nuestro rector, el ingeniero Juan Planels, para que nos dé unas palabras de despedida. Bueno, primero que nada, para pedir disculpas por haber llegado tarde a la inauguración de esta actividad, pero estoy refugiado en una esquina lejana del país, tratando de protegerme en la medida de lo posible de ser afectado por el coronavirus. Así que, y aquí, pues el internet va y viene y hay que estar trabajando de acuerdo a esa señal que uno recibe. Quiero felicitar a los jóvenes de la Facultad de Derecho. Ya se ha hecho una costumbre de felicitación tras felicitación porque están marcando una ruta en Panamá que tiene que ver precisamente con lo que este club de participación ciudadana señala, y es tener una opinión sobre los temas realmente relevantes, y este es uno fundamental, que tiene una componente social muy importante y que está en debate, la sostenibilidad misma. De modo que felicidades al Club de Participación Ciudadana por la iniciativa, y evidentemente a los invitados que nos honran hoy con su presencia, al profesor Felipe Argote, al profesor Carlos Urbina y a Teresita Yanis por todas las ideas que nos van ayudando a formarnos una opinión sobre esta situación que vamos a tener que debatir muy pronto. 18 meses, dice Bustamante, que nos alcanza lo que tenemos para hacer frente a los compromisos del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, así que no es un tema que se puede dejar para mañana, es un tema que hay que atender ya. Y un tema que requiere de la participación de todos los sectores. Invito a los estudiantes a que hagan algo similar con el sector de los trabajadores, que lógicamente tienen un protagonismo en este tema de la seguridad social. Ellos contribuyen fuertemente con el fondo. Y yo a veces digo que incluso con la parte patronal, porque esa parte patronal pasa a formar parte del precio de los productos que pagamos todos. De modo que aquí no hay excluidos, aquí todos estamos involucrados en la solución de este gravísimo problema que tenemos y que exige de todos nosotros una participación ciudadana como la que ustedes están tratando de lograr, y un debate, una actitud de concertación, de diálogo, para un acuerdo nacional. De otra manera, ni vamos a tener una solución a largo plazo o a mediano plazo que va a satisfacer a todos. Así que yo tengo que reconocer el aporte que estos estudiantes de Derecho, dirigidos
por la decana magnífica. Ese es un adjetivo que yo voy a agregar y que a veces me lo agregan a mi nombre de rector, cosa que no me agrada. Yo quisiera que todos los que participaron, Urbina y Argote, aún más se vinculen con la UJMA. Nosotros queremos marcar la diferencia, ¿no? Y ellos nos van a ayudar a poderlo hacer mejor, porque tienen un conocimiento, tienen una experiencia que va a contribuir a una solución que razonada sobre cómo tenemos que enfrentar. El tema no admite discusión, que hay que hacer reformas, había que hacer reformas y que eso obliga, y son cifras bien claras de que cada vez son menos los contribuyentes, ¿no? Y más los compromisos, así que no hay otra forma que variar las reglas de juego. Y esas reglas de juego incluyen, entre otras cosas, el pago de la cuota, incluyen la edad de jubilación, ¿no? Podemos ver buenas prácticas de otros países para que nos orienten y podemos tener las asesorías de estos profesores que saben cómo enfrentar este tema tan complejo, pero a la vez tan simple, ¿no? Como es garantizar que vamos a tener una población protegida. La importancia de la Caja del Seguro Social en este momento y del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte en especial es clave para nuestras aspiraciones de un desarrollo social con justicia, para lograr la equidad que no tenemos, ¿no? Ya está demostrado. Y por ello vuelvo a insistir en felicitarlos por la iniciativa y los animo a que continúen en esta acción. La participación ciudadana es clave si queremos tener garantías de que el futuro va a darnos esperanza de un mayor bienestar para todos los panameños y las panameñas. Gracias a todos por haberme dejado esta oportunidad para transmitirles este mensaje. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Planel, por sus palabras. Ahora ya, sí, para cerrar, le damos la palabra a nuestro coordinador del Club de Participación Ciudadana, José Luis Paniza. Gracias, Ana. Bueno, para cerrar ya no hay mucho que agregar después de lo que dijo el rector, así que agradecer de parte del Club de Participación Ciudadana, y me atrevo a decir por los estudiantes de la UJMA y los presentes, tanto al profesor Urbina, la licenciada Teresita y al profesor Argote, por nuevamente poner sus conocimientos al servicio de nosotros, también al rector y a la decana, que en día sábado, a esta hora, a pesar de que estamos en teletrabajo, ellos también requieren de un descanso, ¿no? Y han decidido pasar este tiempo con nosotros, demostrando también el compromiso que como autoridades tienen con nosotros, a pesar de estas difíciles circunstancias. Y ya finalmente a mis compañeros y compañeras, a los estudiantes, que utilicemos este conocimiento y este privilegio que tenemos de estudiar, de adquirir conocimiento, y pongamos ese pensamiento crítico al servicio de la sociedad. No podemos quedarnos con ello, sino utilizarlo en la praxis para la transformación de nuestra sociedad. Así que les agradezco a todos por haber venido. Los invito a que nos sigan en nuestras redes de Instagram, a Edusma, para que puedan ver los resultados de este y otros conversatorios que hemos estado organizando y otras actividades que esta asociación se ha mantenido activa durante este tiempo de pandemia. Sin más que agregar, les agradezco a todos y muchas gracias por participar. Así es, José Luis, gracias a todos y todas por su asistencia y atención. Esperamos que esta conferencia haya servido para retroalimentarnos y actualizarnos con respecto a este tema como ciudadanos. Y bueno, ya solo recordarles a todos los que asistieron que este fin de semana van a estar recibiendo su certificado de participación en sus correos. Eso es todo. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir. Chao, gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Chao.
Está en la fama, profesor Argote, no sale de los conversatorios. Voy a empezar a cobrar ya, porque ya Está en- quizá. Gracias, licenciado Olmedo. Siempre que quiera estoy disponible, con todo gusto.